Buenos días, muchachos. Por favor, me escriben el nombre del código ahí en el chat de Zoom. Por favor, rapidito ahí el nombre y el código en el chat para iniciar. Por favor, alguien que me recuerde hasta dónde vimos respecto de lo que tiene que ver con los temas de conceptos básicos de sismorresistencia. Lo último fueron como las placas armadas en dos direcciones, ingeniero. Por favor, los que faltan ahí el nombre y el código en el chat. Pero quedamos fue realmente... aquí, que era cuando empezamos a hablar precisamente de lo que tenía que ver con las juntas y por eso tuvieron su trabajito de juntas de construcción y demás, todas las que se pueden presentar.
Entonces, dentro de eso, primero hay como a socializar sobre lo que tenían que desarrollar precisamente para hoy. ¿Cómo les fue con ese tipo de información respecto de las juntas que se presentan ahí en sus hogares? Algunos por ahí me dijeron que, uy, que casi no notaban, que no se veían, precisamente por eso mismo, era que tenían que también, digamos, analizar si es el caso de que no se observaban, digamos, fácilmente, dónde deberían o por qué razón deberían estar o no estar ese tipo de juntas allí en la configuración de sus hogares. Entonces, por favor, ¿qué vieron así de raro? ¿O fue muy difícil o al contrario fue muy fácil identificar esas juntas de construcción en sus residencias? Los escucho, hablen, por favor enciendan la camarita. Pues al menos en mi casa fue pues muy rápido porque no, las únicas que habían eran las de cerámica. De resto así no se pudieron evidenciar. Lo que sí fue que vi algunos muros que posiblemente deberían tenerla para evitar los agrietamientos, pero de resto no. Lo que sí fue que en los puentes, ¿no? En el puente de aquí sí, pues uno pasa siempre cuando va viajando y no sé, no me había fijado en eso, ¿no? Y yo fui allá y en el borde, en la unión con la carretera, ahí sí se ve, en el perfil, sí se ve Sí, bien no, normalmente para todos, casi todo el mundo ha pasado en algún momento por algún puente. Eh, Fijo, en los puentes uno va a encontrar, digamos, juntas de dilatación sí. en esas obras. Pueden haber muchas, pero mínimo, normalmente uno encuentra dos. Una iniciando, donde es, digamos, propiamente dicho, el arranque del puente. Normalmente está junto a o sea, se pega a una vía e igualmente al final del puente, justo donde termina la obra e inicia de nuevo otro tramo de vía. Ahí perfectamente en esos dos lados siempre se forman juntas precisamente para, pues uno no es que, por más de que ancle, digamos, la cimentación de una obra de esas, pero al suelo, uno no es que la está anclando a todos lados. Hay diferentes tipos de puentes y, pues, dependiendo de la situación, ustedes en algún momento los podrán identificar, sobre todo lo que tiene que ver con puentes colgantes o puentes atirantados, de pronto tienen otro tipo de, digamos, de conexión hacia lo que es el terreno antes de que inicie esa obra. Pero normalmente es de ese tipo. Siempre viene alguna vía y precisamente se utiliza el puente para poder solventar algún obstáculo que se presente, ya sea un vacío simplemente o algún tipo de flujo, de río, sí, algo hídrico que se presente por allí. Entonces, normalmente uno siempre va a encontrar al inicio y al final, dependiendo también de la configuración del diseño del puente y o de la longitud, también pueden tener muchos a lo largo de ese desarrollo dentro del puente, ¿sí? Eh, Básicamente en ese es por tanta dilatación que se puede presentar por los cambios de temperatura. Entonces, ahí perfectamente lo que hay son unos espacios y normalmente cuando hablamos de juntas estamos hablando de espacios. Pero en ese caso, pues esos espacios generan, digamos, qué tanto se puede alargar en algún momento ese tipo de secciones de ese elemento estructural, pero para no dejar como a la vista esos huecos, primero a cualquier persona que no sea ingeniero civil le puede asustar estar viendo digamos, esas luces allí, esas separaciones. Normalmente siempre se les coloca algún tipo de lámina, ¿sí? Que logre cubrir específicamente lo que es esa dilatación. Pero no es que la restrinja, al contrario, se deja allí ese espaciamiento específicamente para poder generar ese tipo de contracción sin ningún problema. En algunos casos, y depende de lo que hayan encontrado,
hay ciertas obras donde, aparte de que esté la separación, es necesario incluir algún tipo de elemento para poder, digamos, aislar lo que son la transmisión de esfuerzos. Entonces, si este elemento se alarga, pues este elemento, si también por alguna razón se alarga, pues van a entrar en choque. Entonces, es necesario limitar los esfuerzos y que cada elemento por aparte logre solventar su dilatación o su deformación sin que afecte directamente a otro elemento de la misma estructura. Entonces, hay algunos que normalmente se utiliza algún tipo específico como para que me entiendan, es como un plástico, como una especie de caucho, pero pues obviamente ese caucho se conoce como neopreno, tiene algún tipo de diseño específico. Hay de fibras de carbono, hay de diferentes tipos, ¿sí? Normalmente en los puentes uno los ve, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de la conexión entre las pilas y lo que es la estructura de la vía de esa obra. Entonces, normalmente allí vienen unas especies como de gatos, ¿sí? Algunos, hagan de cuenta, unos amortiguadores típicos de algún vehículo y tienen precisamente en esas zonas, es fácil ubicar, fácil localizar lo que son los neoprenos. Es decir, las dilataciones no necesariamente todas tienen que ser de tipo horizontal, ¿sí? Pueden también presentarse en cualquier dirección según sea, digamos, el caso del tipo de carga o esfuerzo que esté presentando. Específicamente en los puentes se nota mucho porque aparte de los cambios de temperatura normales digamos, del medio ambiente, el tráfico, y normalmente hay tráfico, sobre todo el vehicular, también genera mucho calor. Entonces, ese tipo digamos, de cambio de temperatura brusco es lo que puede generar perfectamente ese tipo de deformaciones en eso. Y eso, pues desde el punto de vista, entendiendo como algo estructural, pues es lo que ustedes seguramente tuvieron que haber visto en resistencia de materiales, ¿sí? Entonces, ahí que es donde ustedes empiezan a ver las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y otras cuestiones de esfuerzos para poder, digamos, completar las ecuaciones y solventar las incógnitas que se van presentando ahora en esas ecuaciones de fuerza, momentos, esfuerzos y un poco de vainas. Sí, ustedes cada vez le van añadiendo más incógnitas y por tanto más ecuaciones. Normalmente ahí es donde entienden precisamente, o por lo menos a eso es que hace referencia ese tipo de compatibilidad de deformaciones. Ejercicios típicos que ustedes tuvieron que haberles puesto o les están colocando en este momento es de que un cuerpo se alarga, por tanto el otro se debe acortar si es que pertenece a lo mismo. Eso solamente viene de lo básico de Newton de acción y reacción. Entonces, por eso hay que, digamos, llegar a un equilibrio entre ese alargamiento de un elemento y el acortamiento del otro, porque si no, pues obviamente ahí se va a presentar una falla si entran en choque esas deformaciones en esos elementos. Entonces, ahí en los puentes es fácil de identificar eso. Sí, pues, yo cuando vine para acá miraba los edificios, las casas, y no solo había muro y columna, muro y columna. Entonces, así a simple vista no se miraban juntas. Otra que haya de pronto observado también otro tipo de dilataciones o algo raro que al fin se dieron cuenta que eso hacía parte de algo que tenía que ver con resistencia sísmica. Hablen. Pues yo en mi casa, pues lo mismo, me pasó lo mismo que a Diego. O sea, lo único que encontré fueron las juntas de las paredes de la losa, pero o sea, yo más que todo evidencié las juntas fueron en la carretera que está construida enfrente de la casa, que no es una carretera que está no tiene tanto tiempo.
Entonces yo como estuve pues, en todo el proceso de construcción, pues alcancé a ver cómo fue que la construyeron. Y, y ahí pues se alcanza a ver bien cómo fue que juntaron por lo menos una carretera, un pedazo del tramo que estaban haciendo, otro pedazo un poco más nuevo, como cuando los unieron unos con otros. Eso es más que todo lo que alcancé a encontrar así. Pero dentro de la casa no evidencio por lo menos la separación de la junta de una casa con otra. Eso es como dijo Diego, eso es columna y pared de una vez. No hay como esa separación entre casa y casa, o no se alcanza a evidenciar. De pronto es eso, o sea, obligatoriamente tiene que existir, a no ser de que estén compartiendo los mismos muros, que en algunos casos se presenta ese tipo de junta, donde comparten, pueden incluso en las urbanizaciones compartir en algunos lados también la cimentación, pero cada tantos tramos obligatoriamente se generará una evidente, digamos, dilatación o junta entre, digamos, todo un tramo y el siguiente. Normalmente el problemita de pegar todas las casas, ¿sí? Uno las ve como si estuviesen todas, como si fuese un solo elemento. Realmente cada casa tiene independientes sus muritos, ¿sí? Obligatoriamente tiene que presentarse algún tipo de separación. Puede que se note mínimo. Y aquí viene la cuestión. La verdad es que sí se debería notar y se debe rellenar con algún elemento, al igual que lo que les comentaba respecto de los neoprenos. Digamos que esos elementos no es que se lo estén colocando absolutamente cada vez que alguien construye una casa y que tenga algunos colindantes, es decir, algunos vecinos, tanto laterales como posteriores de esas viviendas. Entonces, ¿qué es lo normal que se utiliza? Y de todos modos, desde el punto de vista constructivo, mínimo ustedes deben garantizar eso, es por lo menos colocar algún elemento el cual restrinja la transmisión de esfuerzos entre una vivienda a la otra, ¿sí? Es decir, cuando estén adosadas, eso no puede estar de verdad totalmente pegado, no. En algún momento, alguna de ellas va a generarle problema al vecino. Entonces, eso en los casos de que son urbanizaciones y todo el mundo tiene sus casas pegadas. Obviamente en zonas rurales y demás, típicamente están muy aisladas, entonces pues ese problema no lo van a tener. Pero lo común en cualquier zona de desarrollo urbano es eso, ver muchas casas que están prácticamente pegadas. Cuando ustedes vayan a generar, digamos, que tengan un lote y vayan a generar ese tipo de construcción, que tenga algún vecino por algún lado en la parte posterior, es decir, que van a estar pegándose a algo que ya existe, en ese momento ustedes deben generar esa junta. Esa separación normalmente para que no transmitan esfuerzos se puede utilizar perfectamente lo que es el polipropileno, es decir, unas láminas de icopor, las pegan allí y eso ayuda bastante, aunque parezca algo muy simple, de que no está totalmente pegada a esa otra vivienda o a esa otra edificación. Eso es necesario, es obligación hacerlo, ¿sí? Uno no se le puede recostar totalmente a cualquier construcción porque en algún momento va a generar problemas. Por ejemplo, ya les voy a mostrar un problemita típico que se puede presentar. ¿Listo? ¿Ya se observa ahí el modelo? Sí, señor. Ok. Entonces, hagamos de cuenta. Una típica vivienda, con esa que a veces estamos trabajando. La coloco de pronto un poquito más alta. Supongamos una típica casa de 2 pisos. Otra vivienda por allí. Y en medio de ellas
les dio por construir un edificio. Supongamos, vamos a asumir que desde el punto de vista de reglamento urbanístico, le permiten o le permitieron a esos constructores generar esa edificación en altura. ¿Qué pasa aquí? Y obviamente estoy exagerando lo que vendría siendo la separación entre todas esas edificaciones, entre esas estructuras. ¿Sí? En esto, digamos, en esta zona es donde debería por lo menos generarse primero esa separación y que en este caso sea rellena de algún elemento que logre mitigar la transmisión de esfuerzos. A diferencia de cualquier otra cosa, tipo bullying y demás, donde casi siempre el grande, digamos, le genera problemas al pequeño, resulta que acontece que en situaciones como estas es todo lo contrario, ¿sí? En estas situaciones, quien va a sufrir en forma al momento, por ejemplo, de presentarse un sismo, va a ser precisamente la edificación en altura. ¿Por qué? Porque si no se llegó, por ejemplo, a esta pequeña vivienda, no se llegó a generar ese tipo de junta, esa separación de transmisión de esfuerzos, de lo que hemos aprendido hasta el momento, es lógico que también pensar de que cuando se presenta el sismo, pues las alturas van a tener mucho que ver respecto de los desplazamientos horizontales que se puedan presentar. Y por tanto, por ser ondas, también el tipo de vibración entre un elemento como estos de poca altura y un elemento de mayor altura va a ser muy diferente. Es decir, por ejemplo, el de la edificación en altura, es decir, el edificio, cuando se presenta un sismo, él va de pronto a tener mucho desplazamiento, mientras, y pues en esa oscilación, pues se va a demorar más tiempo que de pronto mismo efecto, pero según la altura de esta edificación. Entonces, alguno de pronto va a vibrar más rápido y el otro más lento. Por tanto, eso en general, si llega a estar totalmente pegado a la otra edificación, le puede estar, digamos, transmitiendo todos esos esfuerzos, ese golpeteo, ¿sí? De una edificación pequeña a una en altura. Aquí perfectamente le puede generar un tipo de falla. Y eso es también común observarlo, sobre todo en construcciones que ya datan por ahí de 20 años para atrás, 15 años para atrás, donde casi no tenían en cuenta precisamente ese tipo de juntas de separación. Entonces, ahí en ese caso, estas edificaciones de poca altura le pueden generar mucho problema a la que es más grande, al edificio. Entonces, ojo con eso, siempre va a ser necesario realizar esas separaciones. La otra cuestión también, y como para que me entiendan, ahorita lo vamos a ver dentro de los temas de conceptos básicos de sismo resistencia para edificaciones. Hagan de cuenta que esto fuese el típico modelito de empotrado, solamente que vertical. Es decir, algo como esto. ¿Sí está viendo la diapositiva? Sí, La sí. compresión. Sí. Ok. Hagan de cuenta esto, pero volteado. Entonces vamos a hacer aquí el ejemplito con este. Entonces, más o menos algo como esto. Hagan de cuenta de que esa línea o todo esto es ese edificio que vamos a repasar en el modelo y está muy restringido precisamente todos los desplazamientos en esta zona. La zona de empotramiento precisamente es la que más restringe desplazamientos. Pero todo el resto tiene para desplazarse totalmente, ¿sí? Sí, perfectamente, y esos desplazamientos en general, digamos, en el punto máximo, es lo que se denomina deriva para lo que son las edificaciones, ¿sí?
es el desplazamiento que no debe superar, según lo que nos determina la NSR10, no puede ser mayor del 1%. ¿Sí? Eso es bastante. De hecho, es más riguroso que en Estados Unidos, digámoslo así. Y eso que nuestro reglamento casi todo se basa en la misma documentación del ACI, que es el que rige pues allí en ese país. Entonces, si eso es así, aparte de que obviamente todas esas edificaciones están, digamos, cimentadas, entonces ya tienen una restricción diferente, eso lo vimos cuando estábamos viendo algunos de los videitos de conceptos de sismoresistencia, de lo de la cuestión de los sismos, pues genera precisamente esa restricción abajo. Pero este elemento, si tiene pegadas o adosadas prácticamente unas construcciones aquí, quiere decir de que adicionalmente va a tener también restricción en este. Y si la idea era que se pudiese de pronto desplazar o tener más movimiento, pues aquí es donde va a presentar precisamente esa falla. Porque él va a intentar, en la parte donde no tiene ninguna dificultad de desplazamiento, pues se va a mover, va a oscilar. Mientras que en esta zona, no. Y eso, por eso mismo, también tiene que tener cierta separación respecto de las otras edificaciones. Que puede estar rellena, ya les dije, entonces, por ejemplo, mínimo con láminas de icopor, sí, el polipropileno, esas como para si alguna vez no las han trabajado o no las han visto, ellas son como unas especies de celditas, de células, ¿sí? Entre más pequeñas sean, pues más resistente va a ser precisamente ese elemento. Entonces, pues tampoco es que se pueda colocar cualquier lámina, porque sí, hay de diferentes densidades y pues sobre eso se supone que el diseñador debe trabajar. En el peor de los casos, pues ustedes ya saben, y mínimo en una construcción, cuando estén haciendo, ustedes siempre van a generar esa pequeña separación, que de pronto no se va a notar después, sí, tal vez no se note, pero seguro que debe estar allí. Es decir, ustedes sí se van a encargar de colocar esos elementos separando ahí en esas zonas. De lo que les estaba hablando, vamos a ver, esto es casi el mismo efecto que se produce de columna corta. Más adelante lo vamos a ver y vamos a entender de que también se puede producir, por ejemplo, en este tipo de elementos, sin ser una columna, sino ya completamente una estructura. Pero ese efecto es prácticamente el mismo. Ingeniero, ¿Sí? eso también lo utilizan para las canchas sintéticas, ¿verdad? Para las Lo del canchas icopor. sintéticas. ¿Cómo así? Sí, lo del icopor. Pues cuando se está fundiendo la... ¿En qué zona, dice usted? Ingeniero, pues la otra vez yo estaba trabajando en eso, una hora haciendo una cancha sintética y cuando el maestro empezó a colocarle icopor, haciendo las divisiones, se seccionaban cuadritos y después se metía icopor en el medio. Ah, para las losas, Sí, precisamente señor, de para la las cancha. losas. Ah, ok. Bueno, eso es El un tipo funcionamiento. de separación y junta. Lo que pasa es que normalmente cuando nosotros vamos a trabajar en construcción de lo que son canchas multifuncionales o donde tenemos que generar ese tipo de placas, nosotros dejamos la separación y normalmente se rellena con otro tipo de aditivo o otro tipo de llenado de junta que también restringe precisamente esa transmisión de esfuerzos. Que ahí le hayan metido icopor, pues de pronto es porque no fueron a conseguir específicamente el llenado. Por ejemplo, no sé si el de Francisco, que estaba hablando sobre la vía cuando le estaban construyendo, de qué tipo era, si era en asfalto o era en concreto. Si era en concreto, muy seguramente, y como no tiene mucho tiempo, aparte de un rastrillado, un cepillado que tienen, ellos generaban precisamente como unas pequeñas celdas separando unas plaquitas de otras. Adicional de eso, tienen que tener ciertos refuerzos para, digamos, lo que es las de movimiento y otras que son específicamente para transmisión de carga. Entonces, allí, normalmente en esas partes, es necesario rellenar con algo. ¿Para qué se rellena? Se rellena por lo menos con algún tipo de sintético, como si fuese una goma, un plástico, ¿sí? Que no restringe realmente ese movimiento que van a tener, obligatoriamente lo van a tener
¿sí? Se pueden dilatar ya sea por temperatura o cuando vengan los movimientos, sino para que cuando, digamos, se presente la precipitación, es decir, el agua lluvia, no empiece a colarse por esas zonas, porque al empezar a penetrar allí, seguro que va a llegar hasta lo que es la parte de abajo de las losas o el asfalto, en el caso de las vías en asfalto, y llega a la estructura del pavimento. Y esa estructura del pavimento, pues son, digamos, lo que es la base, subbase, sí, toda esa parte que ustedes aprenden muy bien en lo que es el diseño de vías y pavimentos. Se supone que ahí lo deben aprender. Pues apenas le empieza a entrar agua de precipitación por algún lado, seguro que se va a empezar a generar el fallo en ese tipo de estructura. Entonces es necesario restringir eso. Adicional del agua lluvia, también el mugre simplemente, ¿sí? El mugre transportado por el aire que se empiece a depositar allí perfectamente puede generar una obstrucción, cosa tal de que cuando se presente los movimientos, que es para cuando necesitamos ese espaciamiento, y normalmente algo que digamos, no permita es la transmisión de esfuerzos de un elemento al otro, pues aquí va a entrar en choque. ¿Y qué va a generar? Seguramente algún tipo de partición allí. Entonces, por lo menos en ese momento, aunque normalmente no es la que se utiliza para ese tipo de losas de canchas o de vías, por lo menos quien lo hizo tenía más o menos la idea de que al menos algo debería colocarle ahí, cosa de que restrinja la transmisión de esfuerzos y por la parte superior no, también restrinja lo que vendría siendo la entrada de mugre o la entrada del agua lluvia. Entonces, por lo menos debería ser así. Hay otro tipo de juntas y pues cuando tengan la oportunidad de pronto, normalmente uno las ve en los parqueaderos de edificios o en los parqueaderos típicos de centros comerciales. Y usted realmente lo que es como si hubiesen fundido completo el piso, pero tiene como unas pequeñas ranuritas. Esas, si se puede, pues hay diferentes procesos constructivos. En algunos casos se puede fundir completo, pero como se sabe que se va a dilatar, así tenga un refuerzo de retracción de fraguado, si alguna malla, lo que sea que tenga, de todos modos, cuando ya fraguado en cierto momento, le pasan algún tipo de cortadora, obviamente con un disco para cortar el concreto, y generan un surco. Eso precisamente es una pequeña dilatación para garantizar de que las fisuras que se van a presentar allí se vayan solamente por esos lados. Entonces, eso también es una forma de realizarlo. En otras, pues son más exigentes y terminan rellenándolos con una especie como hagan de cuenta como si fuese una plastilina, ¿sí? Una especie de chicle, una especie de goma, obviamente que está diseñado específicamente para eso, para garantizar que no se presente esa transmisión de esfuerzos de una losa a la otra. Entonces, pues sí, y también permite incluso de que sí tengan ese alargamiento o acortamiento sin tampoco generar mayor problema. Entonces, se sigue manteniendo estable en general esa estructura. De esas que ustedes estuvieron observando, digamos, en lo que son los enchapes, que son evidentes las separaciones, pero están rellenas, ojo, hay ciertos tipos de formas de rellenar esas baldosas que no necesariamente cumplen con la condición de la dilatación. Hace mucho tiempo, todo el mundo lo que hacía era simplemente rellenarlas con cemento blanco, ¿sí? Y el cemento blanco no es el propicio para eso. Para ello ya se ha generado un tipo de relleno específico, si es lo que es la brinda boquilla o la boquilla precisamente, una mezcla, pero que tiene algo de cierto de látex, algo que permite cierto movimiento. Ahorita de todos modos les comento respecto de lo que tiene que ver tanto con pisos como enchapes al momento de generar lo que son esas juntas de dilatación para que no termine en algún momento eso reventándose o desprendiéndose. Ya les envío el nuevo link.